Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado en la soledad, en la montaña, con preferencia durante la noche, para orar. Estamos recorriendo la Cuaresma, tiempo de conversión y de penitencia, fundamentalmente para ver con ojos limpios, con ojos nuevos, a Jesús. Y la conversión pasa por una oración más sincera, pues el que decía de con ojos más claros, más limpios, sin ningún obstáculo, sin ninguna dificultad para verle con claridad. Hemos de pedirle al Señor en la oración, en esta primera meditación del retiro, que nos ayude a entender cómo estamos haciendo nuestra oración, esa que surge desde el interior del corazón, con sencillez. Y somos conscientes de que para eso necesitamos recogimiento exterior e interior. Y continuando, mira que llevamos años procurando hacer oración, luchando por hacer oración, pues aprender a paladear las palabras y los hechos del Señor recogidos en el Evangelio. Ese encuentro con Dios en la oración, entre la sed de Dios y la sed del hombre, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, unos puntos antes de que te he citado. Esa sed de Dios y esa sed del hombre. Como explicaba Santa Teresa, el amor es el que habla. En el encuentro de Jesús con la samaritana, junto al pozo de Sicar, al pozo de Jacob, es un ejemplo claro de cómo Cristo escoge la soledad para encontrarse con esa mujer y que ella pueda explayarse y ella pueda abrirle al Señor lo que le preocupa, lo que le ocupa. O como cuando lo recoge en este caso San Mateo, después de la multiplicación de los panes y peces, Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la orilla opuesta. Y él, mientras tanto, despedía a la gente. Y una vez que se han ido todos, Jesús sube al monte, pues evidentemente a un monte no muy alto, a orar a solas. Y cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. ¿Qué nos imaginamos que está diciéndole Jesús a su Padre Dios en esa oración? ¿Qué es lo que podemos pensar que está hablándole el Señor a su Padre?
Yo me imagino que la oración de Jesús con el Padre es, por una parte, de agradecimiento porque ha permitido que se produzca ese gran milagro, bastante numeroso, bastante llamativo, y a la vez está pidiendo por los apóstoles que todavía tienen poca fe en Él. Cuando Jesús le dice, dadle vosotros de comer, no les está diciendo que compren, sino que sean ellos los que se adelanten a Jesús para que Jesús haga el milagro. Pienso yo, vamos, que son ellos los que tienen que adelantarse. Pero para adelantarse, para ir por delante con el Señor, cuando en aquella ocasión que los envió de 2 en 2 y volvieron asombrados de que hasta los demonios les obedecían, pues lo mismo en esta ocasión, dadle vosotros de comer. Y eso nos lo dice el Señor también a nosotros. Y eso nos tiene que empujar a hacer una oración más confiada, con más fe, con más fe, con más fe. A veces nos sorprendemos de las cosas que ocurren y nos sorprendemos por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en el Señor, o nuestra falta de abandono en Él. Como aquel muchacho que contribuye con esos panes y peces, que eran pocos, pero era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Pues continuando con este pasaje de San Mateo, dice que en la cuarta vigilia de la noche, viendo Jesús que las olas sacudían la barca y que el viento le era contrario, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron. Mira que ya hayan visto la multiplicación de los panes y de los peces, bueno, y las curaciones que había ido haciendo el Señor durante los años anteriores, que se había curado a leprosos, que se había curado a ciegos, que se había curado, pues, o había dado multiplicación de los, conversión del vino, el agua en vino, todo eso lo hayan visto ellos, pero todavía se asustan. Y cuando el Señor le dice, tened confianza, soy yo, no tengáis miedo, no le creen, no le creen. Pedro es el único que habla, pero los demás no le creen, no le creen, pensamos que no le creen. Si no, alguien le había dicho a Pedro, oye, pero si te está diciendo que es el Maestro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor se lo dijo con claridad, ven. Y aquel hombre que al principio empezó a andar sobre las aguas, cosa que ya empezar a andar sobre las aguas es algo sorprendente, ¿eh? Y no es magia como los magos conocidos de Carlos, que hacen esos, bueno, juegos de magia, si quiere, para andar sobre las aguas. Pedro se echa para atrás al ver el viento y que era muy fuerte, se atemorizó. Menos mal que en vez de intentar volver a la barca, medio nadando, medio como corriendo, como fuera, empezó a hundirse y le dijo al Señor, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es un ejemplo para nosotros de oración. Porque tantas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿eh? El apunte del evangelista sobre lo que hace Jesús después de despedirse de la gente, subió al monte a orar a solas. Es la actitud de Dios encarnado, de Dios hecho hombre, que le da una importancia capital a la oración. Y nosotros hemos de
de empezar, digamos, de nuevo a valorar más la oración. Porque si queremos que la gente haga oración, si queremos convertir a las almas en almas de oración, nosotros hemos de ir por delante, como el Señor. Está rezando hasta la noche. Tenemos este día de retiro, porque realmente sea un día de trato con el Señor, de oración. Dice, bueno, pues si ya hago oración todos los días, si ya rezo el rosario todos los días, si ya asisto a toda la misa todos los días, ¿por qué tengo que estar tantas horas ahora de oración? Entonces me recuerda siempre a nuestro Padre, a San José María, que siempre que se podía se escapaba a hacer su retiro o sus días de retiro. O cuando se escapaba al oratorio para abandonar al Señor las preocupaciones o los grandes peligros que se podían suscitar cuando se quejaba al Señor porque se había llevado a uno de sus hijos. Ir por delante de nosotros. También me viene a la cabeza San Juan Pablo II, cuando con cualquier oportunidad, yendo a un país u otro, y estando de un lugar por otro en ese país, pues teniendo pues la celebración de la Eucaristía o teniendo pues homilías, encuentros con quién, encuentros con cuál, se escapaba a hacer oración o hacía el Via Crucis. Considerar que la oración, si queremos hacer de las almas almas de oración, como decía San José María, si no habéis perdido el tiempo, pues nosotros por delante. Después, el Señor, lo dice el Evangelio, el Señor sale al encuentro de los apóstoles porque el viento les era contrario. Jesús podía divisar la pobre embarcación en medio del mar, o del lago, pues era plenilunio y por tanto, pues la Pascua ya estaba cercana y habría una luna grande que les iluminaría, aunque, bueno, el viento, pero no dice la tormenta, dice el viento. A la cuarta vigilia de la noche, hacia las 3 de la madrugada, todavía no había amanecido, empezaba a apuntar el día, pero es un fantasma, dicen, y comenzaron a gritar. Tened confianza, soy yo, no temáis. Fueron momentos impresionantes para todos. Pedro, que sale de la barca por la palabra del Señor y que se acerca al Señor. Pedro, que avanza sobre las olas y le sostiene la fe y la confianza en su Maestro. Pues no importa el ambiente, las dificultades que rodean nuestra vida, si nos dirigimos llenos de fe y confianza hacia Jesús que nos espera. No importa que las olas sean muy altas y el viento fuerte. No importa que sea natural al hombre caminar, que no sea natural al hombre caminar sobre el agua. Si con la oración y con los sacramentos nos mantenemos unidos a Jesús, estaremos firmes en nuestro caminar. Estaremos seguros. Por eso no hemos de dejar de mirar a Cristo, porque eso es hundirse, es incapacitarnos para dar un paso aún en tierra firme. Y dice el Catecismo, hablando de, continuando con lo que te estaba yo leyendo antes, al principio, así Jesús lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre ofreciéndose a sí mismo. Con ocasión de
del día del seminario, que, bueno, el día de San José, el día del seminario, pues el cardenal Meissner, ya fallecido, cardenal de Colonia, ya hace años, fallecido, hablaba de que el Evangelio es profético y explica cómo Jesús, que se pasa toda la noche en oración antes de escoger a los 12, y dice, bueno, pues si el Evangelio es profético, en ese diálogo entre el Hijo y el Padre surge la vocación de los apóstoles. Igualmente, tu vocación y la mía surgen en la oración entre Jesús y el Padre. Nosotros hemos sido escogidos por el Señor, todos, recibimos esa vocación, esa llamada a la santidad. ¿O tú crees que Jesús solamente rezaba por los apóstoles, por los del momento, y no por todos los que vendrían a lo largo de los siglos? O esa oración de Jesús, esa oración sacerdotal en la última cena, en el cenáculo, solamente era por los que estaban alrededor de él, los apóstoles, los discípulos, su Madre Santísima, o es por todos los que vendrían después. Ese diálogo. Estamos introducidos, dice Meissner, en el diálogo entre el Padre y el Hijo. Estamos presentes, te das cuenta de que están hablando de ti. Están hablando de ti. Es una fuente de confianza saber que Jesús se ha hecho hombre y sigue orando al Padre por nosotros, para que nuestra oración sea grata a Dios, para que seas escuchado como el Hijo es escuchado. Y Jesús te lo dice con claridad, tened confianza, soy yo. Con su habitual ímpetu, Pedro pide a Jesús caminar. El pasaje también tiene esa lección grande, la confianza en Jesús. Si el Señor te dice que es Él, no tengas miedo. Aunque parezca que el viento es muy fuerte y contrario. No tengas miedo aunque pienses que las cosas no se están arreglando como a ti te gustaría que se arreglaran, como tú piensas que es lo mejor que se arreglen. Ayer, cuando salía de la parroquia para ir a la capilla del puente para seguir confesando en la misa de una, me despedía de la señora que está allí pidiendo limosna todos los domingos. Está pidiendo limosna, pues haga frío, haga calor, llueva o no llueva. Tiene distintos medios de superar la climatología, pero allí sigue pidiendo al pie a la puerta de la iglesia. Y está además fuera de la iglesia, es decir, está en el césped, en el jardín, y por tanto está expuesta a la climatología. Y cuando ya iba para la capilla, para llegar a la misa de una, le dije adiós, y entonces le dije hasta el domingo que viene, y me dijo ella, si Dios quiere. Dije, vale, si Dios quiere, muy bien. Yo también le hice eco a esa despedida, si Dios quiere, efectivamente. Porque si Dios no quiere, pues no nos volvemos a encontrar, porque ella se puede morir, o ella puede atropellar un coche, o lo que sea, ¿no? Y puede ser que a lo mejor no nos podamos ver el próximo domingo. Esperemos que sí, porque además el párroco cuenta conmigo para una misa, con lo cual espero no dejarle colgado. Pero pues si Dios quiere, esa fe en el Señor, esa confianza. Si Dios quiere, porque si Dios no quiere, perdóname la expresión, por mucho que nosotros queramos, si Dios no quiere, pues nada. Como recomienda San José María, si tienes presencia de Dios,
Por encima de la tempestad que ensordece, en tu mirada brillará siempre el sol. Y por debajo del oleaje tumultuoso y devastador, reinarán en tu alma la calma y la serenidad. Es un punto de Forja, que viene muy a propósito de la escena del Evangelio que estamos meditando. Por debajo del oleaje tumultuoso y devastador, reinarán en tu alma la calma y la serenidad. Pues cuántos momentos ha habido de inquietud, cuántos momentos de falta de paz, de inestabilidad, si quieres, de pensar que no estábamos pisando en terreno firme. Pues acude al Señor. Fomenta una oración más profunda, o sobre todo más confiada. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Por eso los apóstoles le piden, como nosotros le pedimos también ahora, Maestro, enséñanos a orar. ¿No es acaso contemplar a su Maestro en oración cuando los discípulos de Cristo desean orar? Entonces puede aprender del Maestro de oración. Es algo que comenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús se retira con frecuencia y ellos le piden, enséñanos a orar. Si tú, Jesús, siendo Dios, oraba con tan frecuente e intensamente, ¿no necesitaremos nosotros también tener una vida de mayor oración? El que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena, dice San Alfonso María de Ligorio. Ya con esta frase es suficiente para mostrar la importancia capital de la oración. En otras palabras, toda persona que quiera llegar al cielo debe rezar y rezar bien. Hay cosas opcionales en la vida espiritual. Una persona podría tener más afinidad a una espiritualidad que a otra, siempre y cuando éstas sean católicas. Esto es un hecho que sucedió hace muchos años, pero no voy a dar detalles del lugar. Pero recuerdo que en un seminario, pues que se reunían por grupos para hablar de temas y después había una reunión general en presencia del rector, que no tenía mucho aprecio a los seminaristas que iban por un centro de la obra, pues cuando se reunieron en la reunión general, uno de los seminaristas, portavoz de un grupo, dijo, bueno, y en el grupo se ha dicho que cada uno puede seguir la espiritualidad que quiera. Y el rector inquisitivamente preguntó, a ver, ¿qué es eso? ¿Cómo que cada uno puede seguir la espiritualidad que quiera? E intervino otro grupo que sí iba por el centro de la obra, diciendo, claro, cada uno puede seguir la espiritualidad del Padre, otro la espiritualidad del Hijo y otro la espiritualidad del Espíritu Santo. Cada uno la que quiera. Y el rector ya se calmó ante esa respuesta, pero se quedó con la mosca detrás de la oreja. Evidentemente cada uno puede seguir la espiritualidad que quiera, mientras que sea católica, ¿no? Lo que no cabe opción es en la oración. La oración no es una opción. Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona
al encuentro misterioso de la oración. Dios llama siempre a los hombres a orar. Lo explica así el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nosotros nos acercamos a tratar de amistad, dice Santa Teresa de Ávila, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación, dice Santo Tomás de Aquino. Por eso nosotros vamos a elevar la mente a Dios, dejar fuera las cosas que nos distraen, las cosas que nos apartan, las cosas que, que nos pueden ocupar, pero que tampoco tienen tanta importancia. Ya sea la que sea, Si Dios, hecho hombre, se duerme en la barca en otra ocasión, en medio de la tempestad, y está dormido en la barca, ¿por qué no nos vamos nosotros a dormir, entre comillas, en la oración, con calma, para estar a solas con el Señor? Y hablando de dormirse en la oración, recuerdo una tertulia en Roma, en los años que estuve en Roma, una tertulia numerosa de los que estábamos estudiando en el seminario de la prelatura y de los que estaban trabajando y viviendo en la sede central de la obra con el beato Álvaro del Portillo. Y no sé por qué, yo solamente me acuerdo de lo que comentó. Estaba hablando, comentando algo, alguien que le había preguntado algo, tal, y dije, bueno, yo también, el otro día me quedé dormido en la oración. Y todos nos quedamos sorprendidos, porque parecía como si fuera humano, y qué humano, claro. Pues sí, nos dijo, el otro día me quedé dormido en la oración. Esta sencillez de esa expresión de un santo, de Beato Álvaro del Portillo, nos ayuda también a saber que también tenemos que abandonarnos de ese modo tan claro y tan en las manos de Cristo, sobre el pecho del Maestro, como San Juan en la Última Cena, pues, o como dice el Papa San Juan Pablo II en esa encíclica suya, Ecclesia de Eucaristía, abandonarnos en la oración, confiados en el Señor. Estar a solas con quien sabemos nos ama, dice Santa Teresa. Te lo he repetido antes. ¿Te resulta difícil orar? ¿Te distraes? Santa Teresa de Jesús también nos dice lo mismo. Y San José María también te habla en ese punto de camino de hacer de guardia de circulación para ir apartando las cosas que te distraen o reconduciéndolas al diálogo con el Señor. Pero eso sí, con una grande, como dice la Santa de Ávila, con una grande y muy determinada determinación. Una grande y muy determinada determinación. Querer de verdad, empeñarnos. Y aunque Jesús continúa Santa Teresa, Dios no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no será así del todo hasta que nos damos del todo. Pues que la oración sea abierta, sincera, clara. Señor, sálvame, porque yo no puedo nada, le dice San Pedro, sálvame. Y Él siempre tiene esa mano extendida para que nos aferremos a ella y nunca deja que nos hundamos si hacemos lo poco que está de nuestra parte. Y además, Dios ha puesto junto a nosotros al ángel de la guarda, a que invocamos al empezar la oración y al terminar, para que nos acompañe, para que nos ayude. Y a la Virgen Santísima, maestra de oración, porque además sabemos que ella, que es maestra de oración, pues nos enseña a hablar con Jesús. Y San José
es maestro de vida interior. También sabe hablar con Jesús y con María. Y nos enseña a hablar con Jesús y con María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.